Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Una vez más estamos con todos vosotros en este espacio de Figuras Bíblicas, donde continuamos, al igual que la semana anterior, en Juan capítulo 15, viendo el contexto de la vid verdadera. Bueno, Antonio, la semana pasada estuvimos viendo con respecto a la vid, nos enseña tres figuras que, bueno, a lo largo de diferentes programas podremos ir viendo. Una de ellas en sí es la vid, y Jesús nos dijo que Él es la vid. Vemos el papel del labrador como el Padre. Él dijo, mi Padre es el labrador, y después vemos como nos dice que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos los pámpanos o somos estas ramas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podríamos sacar mucha información y mucha enseñanza para nuestras vidas. Entonces, viendo que hay mucho, hemos decidido, junto con Antonio, hacer varios programas con respecto a ellos. Si la semana anterior estuvimos viendo de Jesús como la vid verdadera y de qué es lo que representa Él en sí, y lo veíamos de que la vid estaba en medio o entre medias de lo que es el labrador y lo que somos nosotros, los pámpanos. Es decir, Jesús se presenta en cierta manera también como el mediador entre Dios y los hombres, y nos enseña que Él es el sustento de vida. Y ahora nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Así que bueno, nos gustaría en el programa de hoy ver un poco precisamente acerca de estar unidos a Cristo como estas ramas que están en la vid, o también incluso pues para aquellas personas que no estén en la vid, las consecuencias que hay, porque podríamos decir de una manera o de otra que cada hombre somos una rama, ¿verdad? Y Jesús nos anima a estar injertados, o a permanecer, mejor dicho, estar unidos a la vid verdadera, dándonos a entender de que hay una vid que es falsa, y de que, bueno, incluso podríamos decir que hay muchas vides de mentira y vides de maldad, que sus ramas para nada tienen vida, sino todo lo contrario, lo único que puede manifestar es muerte. Así que el pasaje que hemos escogido, una vez más, me gustaría leer los dos versículos de Juan capítulo 15, en los que el mismo Maestro nos dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Bueno, pues el tema de hoy precisamente tiene que ver con el pámpano, o lo que es lo mismo, con las ramas. Así que bueno, vamos a hacer un breve recorrido por el Antiguo Testamento. Precisamente es Isaías, en el capítulo 5, el que nos habla ampliamente de ello. Así que bueno, Antonio, te dejo esta parte a ti y continuamos en directo. Pues sí, tenemos las escrituras del Antiguo Testamento, donde la vid en muchos de los contextos está representando al pueblo de Israel. En este que hemos escogido, pues por supuesto representa al pueblo de Israel. Cuando hablamos siempre del pueblo de Israel, siempre queremos traer a la memoria, o la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios a través de la Escritura quiere traer a la memoria muchos de los errores y consecuencias de esos errores que el mismo pueblo de Israel cayó, para que nosotros hoy en Cristo Jesús también podamos vivir dando en el blanco, acertando. Entonces aquí tenemos un contexto, Isaías capítulo 5, a partir del versículo 1, donde hay una buena representación del pueblo de Israel y donde nosotros también podemos aprender. Dice así: Parábola de la viña. Este es el título, el encabezamiento. Y aquí se está hablando: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y había hecho también en ella un lagar, y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uva silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uva silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y hubo vileza, justicia y hubo clamor. Bueno, aquí creo que hay una buena representación donde nos dan mucho para poder hablar acerca de toda esta caída, de todos estos errores del mismo pueblo de Israel, y también donde podemos ver como nosotros hoy, ya un poco llevando la enseñanza a nosotros hoy en Cristo Jesús como la vid verdadera, donde también podemos ver todos los beneficios que ellos tuvieron y los beneficios que nosotros también tenemos en Cristo Jesús. Entonces, alguna de las cosas que se está hablando dice que la buena tierra preparada, y esto nos recuerda también, ¿no? Hace poco estuvimos también creo que el último programa, no sé si se emite hoy incluso, hablando de la buena semilla. Bueno, ahí también damos algún matiz muy importante acerca de la buena tierra, ¿no? Y qué importante, ¿no? Pues de alguna manera nuestro corazón ha sido limpiado, ha sido perdonado, ha sido lavado con la sangre del Cordero, y esta buena tierra está hoy presente por la gracia de Dios. Y ahí estamos edificando, y ahí estamos creciendo en esta buena tierra. Pero también en este contexto Isaías estaba hablando de que había una protección. Y siempre que hablamos de la protección estamos hablando de estar amparados bajo las alas del Omnipotente, estar bajo el favor de Dios. Se habla también de la simiente escogida, santa. Se está hablando también de las raíces. Hemos podido ver las necesarias para conectarse, para chupar, más que conectarse, para chupar de ese agua, representando un poco los manantiales, ¿no?, de agua viva, de cómo corre por nosotros la palabra de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Y se habla también ahí un poco acerca de la torre. La torre también era un punto de vigilancia en este caso, ¿no?, donde ahí estaba la persona guardando, bueno, estas vides escogidas de cualquier animal, en este sentido cualquier zorra o cualquier animal que viniera un poco a destruir ese buen fruto o esas buenas vides escogidas. Y por supuesto se está hablando del lagar también, muy representativo. El lagar es donde después de que esas ramas, esos pámpanos dieran su fruto, ese fruto pasaba por el lagar. Todos sabemos lo que es un lagar, y de ahí
Lo que sí sabemos con seguridad es que cuando bien una aceituna, o bien en este caso, hablando de uvas, pasa por un lagar, lo que sale es el jugo, y lo que no es tirado y echado o usado en otra situación muy común o muy de deterioro, en otros asuntos, ¿no? Pero la esencia es lo que realmente nosotros entendemos, ¿no? Cuando somos pasados por el lagar, y en nuestra vida cristiana también hay ciertos momentos donde sentimos que estamos en este lagar y es como Dios está viendo que realmente haya un olor, una esencia, una fe preciosa, ¿sabe? O un clamor, o un decir, Señor, te amo, por encima de la situación que tú y yo podamos estar viviendo. Todo esto tiene que ver un poco en la manera como Dios levantó a esta nación y a este pueblo, sin ser su pueblo, un pueblo que estaba totalmente perdido, y Él lo escogió, lo levantó con mano poderosa y le dio todo esto a su favor, para su beneficio. Y en esta condición santa, el pueblo de Israel estaba teniendo una relación verdadera con el Señor. Pues sí, la realidad de esto es que el Señor ha hecho todo, ¿verdad? O el Señor hizo todo por la nación de Israel, ¿verdad? Así es. Me gusta como él pregunta, o Él nos pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Bueno, esto es una realidad. Muchas veces podemos pensar de que, bueno, pues aún hay algo más que el Señor puede hacer. Mira, el Señor lo ha hecho todo por su viña, por una viña que Él escogió aun siendo insignificante, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios nos enseña de que era el pueblo más pequeño que podía estar sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y el Señor, bueno, pues vemos de una forma representativa todo lo que Él hizo, esperando que diese uvas, ¿verdad? De calidad. Sin embargo, dice que lo que dio fueron uvas amargas, uvas silvestres, que no valen para nada. Y bueno, esto es algo que tenemos que aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? No pensemos que esto es la exclusiva para la nación de Israel, y sí que es cierto que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, pero ¿cuántas personas, verdad, no hay entre nosotros, dentro de la iglesia, que no hay un fruto en sus vidas, que hay mucha apariencia, pueden formar parte de lo que es la iglesia, pero de una forma denominacional, podríamos decir? No tienen nada que ver con Cristo, no se identifican en nada, podemos ver sus vidas y posiblemente no sean personas que vivan de una forma impía por completo, como llegó a ocurrir a la nación de Israel, pero tampoco podemos ver un fervor y tampoco podemos ver un fruto en sus vidas para decir estos son hijos de Dios. Bueno, es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos de que, bueno, pues estamos dentro de la iglesia y ya está todo hecho. Mira, el Señor espera algo de nosotros, y el fruto que nosotros estamos dando no lo damos por nosotros mismos, lo damos por los cuidados del Señor. Por eso Jesús nos advierte y nos dice, mira, vosotros sois ahora las ramas, y el propósito de la rama es dar fruto, y el propósito de ese fruto es que glorifique al Señor. Por eso, ¿verdad? Me gustaba Antonio cuando nos hablaba de este lagar, ¿verdad? De este lugar donde de cierta manera tenemos que ser prensados y donde tenemos que ser examinados y probados por el Señor y ver cuál es el fruto que estamos dando. Entonces hay algo muy curioso, y es que el fruto evidencia la calidad del árbol. Entonces, mira, déjame decirte una cosa: si tú o yo no estamos dando fruto, o nuestro fruto no es bueno, no es porque el árbol haya fallado, es porque seguramente no estamos siendo alimentados del árbol correcto. Y precisamente, ¿verdad?, es Pablo a los romanos, ¿verdad?, que les pone este ejemplo, y dice, habéis sido cortados y ahora habéis sido injertados en el lugar correcto. Y precisamente estamos hablando como ramas, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas precisamente es esto. No merecíamos nada, pero Él ahora ha dicho, bueno, ahora vosotros vais a disfrutar de estos cuidados. Ahora vosotros vais a ver que ahí va a haber un vallado en vuestras vidas, que va a haber un lagar, que va a haber una poda y que va a haber un regar, y que vais a poder disfrutar de la savia de una raíz que es legítima, ¿verdad? Me gustaba mucho la palabra de Jesús cuando Él habla de verdadero, y tiene algo que ver con esto, tiene que ver con pureza y tiene que ver algo con legítimo del reino de los cielos. Y así tiene que ser nuestro fruto. Según nuestro alimento, ese tiene que ser el fruto que nosotros estemos dando. Así es, y por supuesto, hablando un poco en este contexto y viendo también la advertencia, que es muy bueno, y cuando sobre todo la misma palabra de Dios nos advierte
creo que nuestro oído tiene que estar muy atento para no errar. Es tan necesaria la advertencia bíblica. Normalmente cuando se habla de advertencia es algo que Dios adelanta para que nosotros no caigamos o no paguemos las consecuencias por el error. Entonces siempre todas las advertencias nos son tan necesarias, toda esta información con respecto a las advertencias de cualquier asunto de la vida que pueda siempre llegar a nuestro oído y así nosotros poder evitar muchos de los fracasos. Y las advertencias que estábamos viendo con respecto a este pasaje de Isaías 5, una de ellas tenía que ver sin protección. Y la verdad es que si lo piensas bien y piensas un poco en el ejemplo que Isaías nos estaba dando, en la manera que él estaba un poco enfatizando ese vallado, esas vides escogidas en ese terreno, en ese lugar, sin ese vallado, pues sería totalmente una ruina. Y podríamos seguir viendo sin esa torre y demás, pero el vallado ocupaba un lugar tan importante. Entonces, ese vallado, como bien estamos diciendo, tiene que ver con la protección. Yo me acordaba de Colosenses capítulo 3 y versículo 3, cuando dice, porque habéis muerto, está hablando un poco acerca de nosotros, como esas ramas, ¿no? Como esas ramas que hemos sido injertadas en Cristo. Está hablando de esta transformación, de este cambio. Hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces Colosenses se está refiriendo y está dirigiendo un poco este versículo, el 3 y el 4, hacia nuestras vidas. Nosotros, como cristianos, como nacidos, porque habéis muerto y vuestra vida, y aquí está un poco enfatizando, está escondida con Cristo en Dios. Yo sé que se puede tomar como una frase o se puede tomar como una realidad en la cual nosotros tenemos que vivir. Y si estamos escondidos en Cristo, con Dios, estamos hablando de una protección tremenda. No alcanzamos a poder imaginar ni poder expresar la protección, el vallado que nos da una seguridad por estar dentro. Y cuando estamos dentro, nuestra intención es glorificarle a Él, es bendecirle a Él, es llevar un poco toda la gloria a Él, por este lugar que Él ha preparado, como Isaías 5 nos menciona. Pero está diciendo también, cuando Cristo vuestra vida, este es el versículo 4, estamos en Colosenses 3, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está hablando de un lugar seguro desde el momento que nosotros nacemos de nuevo hasta el momento que Cristo vuelva por su iglesia o vuelva por los nacidos de Dios. Entonces, ahí tenemos que tener esta promesa de nuestro lado y saber realmente que esta protección está presente todo el tiempo de nuestra vida, aunque podría decir, y hablo en primera persona, parece que hay momentos en mi vida que me siento sin esa protección, pero la realidad es la que estamos mencionando en las Escrituras. Somos vulnerables, cometemos errores, estamos muchas veces bajo presiones tan fuertes que parece que nos sentimos sin ningún tipo de protección, pero hay que pensar y tener esto entendido en nuestro espíritu y que la fe de alguna manera la podamos orientar hacia la persona de Cristo, hacia su palabra y decir, mi vida está escondida en Cristo con Dios. Y esto se está hablando de la protección. Entonces, si hablamos que era una advertencia para el pueblo de Dios, ¿cómo estar nosotros sin protección? ¿No? Sería una buena pregunta, claro. José, ¿no? Sería tremendo, ¿no? Bueno, otra pregunta que podemos hacer es cómo estar también sin los cuidados del Señor, ¿verdad? Así es. Porque precisamente el Señor cuida de su viña, es decir, el Señor cuida de nosotros y bueno, viendo en el contexto de Juan 15, el verso 2 dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿sabes qué va a hacer el Padre? Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Mira, hay un dicho secular, ¿verdad? Y muchas veces se usa a la ligera y se dice, no, en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que no, que todo pámpano que no da fruto, el Padre se va a encargar de cortarlo, porque estamos dentro del reino de los cielos para ser útiles. Y si tú y yo estamos dando fruto, bueno, la Biblia nos habla de que hay un tiempo, de que va a venir la época en la que como cada árbol, cada hijo de Dios va a ser
podado. Es decir, el Señor va a quitar de nuestras vidas aquello que nos inutiliza, es decir, aquello que impide que demos frutos, aquello que crea cierta, esterilidad en nuestras vidas. Bueno, como cristianos seguramente si examinamos nuestras vidas y el Padre que nos examina diariamente, Él sabe de que aún arrastramos cosas que no deben de estar en nuestras vidas. Y el Señor quiere seguir podando y quiere seguir limpiando pues nuestro orgullo, quiere seguir tratando con nuestra paciencia, quiere seguir obrando en nuestra poca fe. Y cuando nosotros podamos examinar nuestras vidas, ¿verdad? Porque otra cosa que el Señor quiere hacer es incluso es quitar nuestras justicias, es quitar nuestros razonamientos, es quitar mis entenderes. Es decir, yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida cristiana de que hay cosas que pensaba que las sabía, que el Señor me las había revelado, pero eran como yo lo entendía, era lo que a mí me gustaba o lo que yo creía que estaba bien. Y me gusta mucho, ¿verdad?, un pasaje en Filipenses capítulo 3, versículo 9, cuando Pablo está hablando y dice, mira, mi propósito es ser hallado en Él, es ser hallado en Cristo, y dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Por la fe. ¿Y por qué digo esto, verdad? Aquí Pablo, él nos dice de que su justicia era por la ley. Y este era del árbol del que él había sido rescatado, del que él había sido arrancado, injertado en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál era tu justicia? Era ¿de dónde te estabas tú alimentando? Bueno, pues si aún arrastras algo, déjame decir que el Señor va a seguir tratando y va a seguir obrando. Y hay algo en común a todos los cristianos, es que el tiempo de poda no le gusta a nadie. Pero que no nos guste no significa que no sea lo mejor, y que no nos guste no significa que no sea la mano de Dios la que está obrando. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, de que aunque no lo podamos ver, lo podemos experimentar y podemos sentir en nuestras vidas de que el Señor sigue obrando en nosotros y sigue podando, sigue limpiando. Me gusta cómo utiliza, ¿verdad? Jesús utiliza la palabra limpiar. Y es el propósito de Dios. Y el Señor nos limpia su presencia, el Señor nos limpia con su palabra, pero estas son las herramientas que Dios tiene para tratar con nosotros las ramas. Pues sí, la poda. Entonces, una cosa que creo que nos está quedando clara es que la poda es necesaria, de vital importancia. Es muy curioso porque hoy mismamente, esta tarde, aquí en Los Naranjos, que tenemos mucha miel, acaban de ser podados. Y el que ha venido a podarnos los naranjos es un hombre de campo. Si le hiciéramos una entrevista, yo creo que esto quedaría tremendamente bien explicado. Pero es curioso porque el año pasado él hizo la poda, una poda dura. Simplemente quedó el tronco, lo que es literalmente el tronco y 2 o 3 pequeñitos ramitas en cada naranjo. Hoy, si lo ves, ya el árbol y las ramas tienen un verde precioso. Ya estamos viendo las hojitas estas, la pequeñita flor que echa este árbol, que es el naranjo en sí. Incluso el hombre estaba haciendo una foto, estaba haciendo unos vídeos porque decía que lo quería subir en su portal de YouTube porque había sido un éxito la poda. Bueno, ahí el hombre estaba, yo creo que estaba más entusiasmado que nosotros en ese sentido. Pero claro, nosotros ahora, cuando estamos manejando este contexto de la poda, ese mismo entusiasmo que tenía el hombre, ese es el resultado de la poda. Si esos naranjos no hubieran sido podados en esa manera, hoy no podríamos ver lo que estamos viendo. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro es que la poda es fundamental. Hay algunas razones, y algunas razones son muy básicas. Una de las razones básicas es que cuando hay poda en un árbol, se está cuidando la salud del árbol. Si lo llevamos a nuestra vida, si Cristo Jesús está podando en nuestra vida aquello que no vale, nosotros estamos siendo cuidados por Él en nuestra salud espiritual. El Maestro cuida de nuestra salud espiritual. Y esto yo creo que es algo que todos entendemos. Se necesita cortar muchas ramas que están pronto a secarse para que nazcan otras ramas nuevas con nueva energía y con nueva fuerza. Entonces esto es de vital importancia.
Otra de las cosas también que sabemos de la poda básica que todo el mundo conocemos es que incluso la producción, hablando del fruto, también hablando, llevándolo un poco a nuestra vida cristiana, es necesario esta poda para que el fruto tenga más calidad. Si no hubiera poda, esta savia que corre por el árbol es repartida por todo el árbol, y si hablamos de que llegaría a muchas ramas que ya están pronto a secarse, quiere decir que la savia estaría mal repartida, y ese fruto nunca llegaría a ser este fruto, esta naranja dulce que todos esperamos comer un día. Y en esa misma manera pasa también con nuestra vida. Y otra de las cosas también importantes tiene que ver con que un árbol tenga oxigenación. También hablan de que la poda es necesaria también para que el mismo sol también pueda llegar a todos los lugares del árbol, en este caso, para que haya una buena oxigenación, y todo repercute en que habrá un fruto. Cuando hablamos de nuestra vida cristiana, estamos hablando de un fruto que permanezca para siempre. Estamos hablando realmente de que ese fruto otros también puedan probarle, puedan degustarle, puedan aprovechar también de lo que es nuestro testimonio, de lo que es nuestra vida, de lo que realmente nosotros decimos estamos en las manos del Maestro, en este simbolismo, en esta analogía, y el mismo Maestro está podando, quitando de nosotros aquello que no vale, para que nuestro fruto realmente sea de provecho para otras personas. Y bueno, pues por completar, ¿verdad? Isaías capítulo 5, ¿verdad? Otra cosa que el Señor nos hablaba, ¿verdad? Era acerca de la lluvia. Bueno, la lluvia es muy representativa en cuanto a la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y bueno, seguramente con el tiempo igual hacemos un programa, Dios mediante, con respecto a ella, pero tiene mucho que ver con ¿qué? Con la bendición que viene de parte de Dios, con la bendición que viene del cielo. Y precisamente, ¿verdad?, es la lluvia necesaria para cada uno de nosotros. Yo cuando estaba escuchando ello, ¿verdad?, miraba, ¿no?, y decía, bueno, pues todo esto, ¿verdad?, todos estos cuidados dependen de que la bendición la traiga el Señor. Y este era mi parecer. Es decir, en verdad, Isaías, cuando está hablando, él declara una cierta maldición a causa de la desobediencia que habían tenido, pero ¿cómo lo dice? Dice, mira, es que la maldición, ¿sabes cuál es? De que no va a haber una limpieza en sus vidas, no va a haber un bollado y no va a haber bendición de parte del Señor. Entonces, la bendición en nuestras vidas es necesaria para que podamos dar frutos. Y cuando hablamos de bendición, estamos hablando de que el Señor esté de nuestro lado. Estamos hablando de que el Señor esté con cada uno de nosotros, en cada una de las cosas que hacemos. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que la Biblia nos habla muy poco acerca de él, pero este hombre se llamaba Jabes, ¿verdad? Y en su oración, ¿verdad?, que todos recordamos, él lo que le dijo al Señor es, Señor, si tú me dieras bendición. Y es curioso, ¿verdad?, porque de lejos o viéndolo de fuera, pues este hombre puede parecer un hombre egoísta, pero la realidad, ¿sabes qué es? Que Dios quiere que tú y yo deseemos que Él nos bendiga. Este tiene que ser nuestro deseo, y es que la bendición del Señor venga sobre nuestras vidas. Porque yo cuando estoy diciendo, Señor, dame crecimiento, yo cuando estoy diciendo, Señor, necesito tu ayuda, Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, límpiame, en verdad lo que le estoy diciendo es, Señor, necesito de tu bendición. Y la bendición del Señor viene de esta manera. Entonces no pensemos que podemos ser cristianos a la ligera, es decir, vivir de cualquier manera. Antes del programa, Antonio, cuando tú me hablabas de este contexto, a mí rápidamente vino esta parte, ¿verdad? Y es cuánta gente piensa que puede tener una vida cristiana sin la bendición de parte del Señor. Cuánta gente puede pensar que es una rama que anda a la ligera. Eso no existe, porque eso está destinado a secarse y a morir. Hemos sido llamados a vivir unidos a Cristo Jesús. Hemos sido llamados a estar en el amado, y Él es Cristo Jesús. Él nos ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer. Y qué mayor bendición es que estar unidos a Cristo Jesús y ser alimentados, ¿verdad?, por la savia, y saber que Él tiene lo suficiente para nuestras vidas. Él es el que riega, Él es el que da el crecimiento. Es decir, todo tiene que ver con el Señor. No es conmigo con quien tiene que ver, no es contigo. Todas nuestras vidas dependen de la mano del Señor. Pues así es, está claro. Y
también simplemente decir, como estamos usando un pasaje de Isaías del Antiguo Testamento, con respecto a esta advertencia y también con respecto a esta consecuencia y a este estado en el cual quedó Israel, también tenemos que recordar que Israel, por su incredulidad, Israel por desechar al Mesías, ellos acabaron en este estado, en esta consecuencia que estamos narrando, que estamos diciendo y que la Escritura de alguna manera, en muchas partes de la Escritura nos hace ver, pero también sabemos que hay un día, está escrito y profetizado, y es bueno leerlo. Zacarías capítulo 12 y versículo 10, y dice: y derramaré sobre la casa de David, hablando un poco acerca del pueblo de Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Se está hablando de al mismo que desecharon, como bien nos dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al mismo que ellos desecharon y traspasaron, le llevaron hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay un día profetizado para este pueblo. Y se está hablando aquí, me gusta mucho cómo lo está describiendo, dice: llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megido. Todos los otros linajes, cada uno por sí, sus mujeres por sí. Bueno, se está hablando de ese día donde todo Israel, en este caso, van a estar llorando, afligidos en todo su corazón, quebrantados, y reconocieron que realmente ellos llevaron al Hijo de Dios, al Mesías, hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese día será un día donde la misma nación de Israel pueda reconocer a Jesucristo como la vid verdadera. Nosotros hemos reconocido a Jesucristo como la vid verdadera, ¿no, José? Sí. Es lo que estamos mencionando, no tenemos ningún problema, y entendemos que por su incredulidad, tendríamos que ir a Romanos 11 también, nosotros hemos sido injertados, y ahí estamos siendo participantes, como nos dice en la Escritura, de esta rica savia. Y está hablando de estar participando. Esta savia está corriendo, su palabra y su Espíritu Santo está corriendo dentro de nosotros, y estamos participando, somos copartícipes con el Evangelio, con Cristo. Estamos participando en la gracia de Dios sin merecerlo, y nosotros entendemos realmente, y no hay ninguna confusión, que Jesucristo es la vid verdadera. Pero para ellos también habrá este día, y qué bueno, ¿no?, que hay esta esperanza también, que hay esta promesa, y que hay el cumplimiento de esta promesa, como muchas de las promesas, o como todas las promesas que Dios habla, tienen su tiempo de cumplimiento, y ese cumplimiento es tal y como Dios lo dice de antemano. Entonces, ellos estarán en este quebranto y en este lloro, en este momento y en esta actitud de arrepentimiento, como nosotros hemos estado también a la hora de acercarnos a Cristo y de ser esa rama injertada en Cristo Jesús como la vid verdadera. Hablamos del arrepentimiento y hablamos del quebranto como una experiencia, y también animamos a aquellas personas que nos estén escuchando que corran. Si la bondad de Dios está hacia tu favor, corre al arrepentimiento, corre a vivir esta vida en este injerto, ¿no?, en Cristo Jesús como la vid verdadera. Pues sí, esa es la realidad, y solamente añadir, ¿verdad?, que como cristianos, como hijos de Dios, estamos en esta vid verdadera, entonces solamente podemos dar un fruto, y es el fruto de la vida de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Ese es el fruto que tenemos que estar dando, no hay otro, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Lo podríamos citar, pero lo mejor de ello es poder vivirlo, y es poder experimentar el fruto de vivir a Cristo Jesús diariamente en nuestras vidas. Sabemos, ¿verdad?, que la nación de Israel, por su incredulidad, la palabra nos enseña, fueron arraigados, y ahora nos dice, no pienses tú, ¿verdad?, de que no ocurrirá lo mismo, de que ahora tú puedes estar firme y vivir de cualquier manera. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que por la misericordia y por la gracia del Señor, hoy podemos ver nuestras vidas y decir, estamos en Cristo Jesús, y ver el fruto que hay en nuestras vidas y decir, esa es la evidencia de que estamos siendo alimentados por una rica savia que es viva y que es verdadera, de que Cristo Jesús está en nosotros, y de que de continuo
continuo, limpia nuestras vidas, nos poda para seguir dando no fruto, la palabra de Dios dice mucho fruto. Y es el propósito que tenemos como cristianos, dar mucho fruto allí donde quiera que estemos en cada momento. Así que con esto nos despedimos el programa de hoy. La semana que viene estaremos de vuelta, Dios mediante, hablando de figuras bíblicas. Así que no lo perdáis y con el deseo de que haya sido de bendición, nos despedimos de este programa. Pues muchas bendiciones, hermanos, y os esperamos para el siguiente programa. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me